Bien, vámonos a nuestra siguiente entrega de Fundamentos Bíblicos. Esta serie que intenta recopilar pues algunas cosas elementales, básicas, fundamentales en la creencia del principio hasta el Mesías y sus emisarios. Y bueno, estamos llegando a un tema que quiero aprovechar. Ustedes saben que en la entrega pasada hablamos de el linaje que se procuraba mencionar de Yeshua, hablando de las familias de Israel, la familia de Isaac, ¿verdad? Y de Judá, para reconocerlo pues como israelita y como un aspirante o el rey de Israel, ¿sí? Judeidad y el reconocimiento real, la realeza. ¿Y por qué? Porque estamos en la época, estamos yendo a través de la Torá, estamos con Abraham, Isaac, con Jacob, estamos llegando a los hijos de Jacob. Espero tener algunos temas con el asunto de Yosef, ¿verdad? Con el asunto de la vida de Yosef. Pero quiero aprovechar, ya que estamos en la época de Isaac y Jacob, ¿verdad? Sobre un asunto que aparece en el Brit Hadashah, en el famoso diálogo que tiene Yeshua con la samaritana. Un tema que hoy día se está hablando mucho en las últimas décadas, especialmente sobre el judaísmo, ¿no? Como si se mereciera algo, como si mereciéramos algo del judaísmo. Si ustedes ven el título, dice la salvación que viene de los judíos. El texto que tenemos en nuestras versiones dice porque la salvación viene de los judíos o proviene de los judíos. Y eso lo dijo Yeshua a la samaritana. Y bueno, yo creo que todos aquí ya sabemos a qué se refería el Mesías. Sin descontextualizar, Yeshua no está diciendo que la salvación viene necesariamente de las personas judías o del judaísmo como tal, sino que en diferencia a los samaritanos, la salvación del Eterno enviada a Israel y a todo el mundo iba a venir por medio de el pueblo de Israel a través de la descendencia de David, que es de Judá, y pues como ya lo vimos también en la entrega pasada, por un linaje que hacía una representación terrenal. ¿Okay? La salvación es del Eterno, él la envía, la salvación viene del Eterno realmente, y es a través del Mesías. Pero quiero que toquemos esta expresión que es del Mesías. La salvación viene de los judíos. ¿Qué salvación? ¿Cómo viene? ¿Qué judíos? ¿A qué se refiere? Y lo digo ¿por qué? Porque hace algunas décadas para acá, ¿verdad? Esta expresión se ha estado usando de forma extralimitada, en parte por el judaísmo y en parte por el mesianismo, para decir que tenemos que esperar o nos espera o tenemos que confiar en lo que hoy día se le llama los judíos o el pueblo judío o el judaísmo, o en el peor de los casos, el Estado israelí. Yo he escuchado en los últimos años un debate acalorado de mesiánicos contra cristianos para tratar de usar esto que se llama raíces hebreas con un toque judaico y restregarles básicamente en la cara es que la salvación viene de los judíos, como si ahora tuviéramos que depender del judaísmo, de los judíos, del Estado de Israel, de la judeidad, del Talmud, o de algo que ellos tengan para que venga la salvación a nosotros. Cuando el contexto de Yeshua, por supuesto, todos lo sabemos, pero hay que ampliar esto, es de que sí, Yeshua dijo que la salvación que el Eterno está enviando y que fue anunciada desde Génesis
había sido elegida por Abraham, Isaac, Jacob, su descendencia, un linaje, un rey, David, Salomón, etcétera, hasta llegar a una familia de la casa de David, de la tribu de Judá, y vamos pues del pueblo de Israel. Yo entiendo, yo sé que esto lo resolvemos rápido, los que hemos estudiado ya esto, pero quisiera mencionar algunas cosas que creo que son importantes, sobre todo para los cristianos o la cristiandad, o aquellos que de una u otra forma están llegando a esto que se conoce como raíces hebreas, y no se les impongan dogmas o enseñanzas como otras, porque hay varias, ¿verdad? Que tienen este tono hoy día, ¿no? Por el judaísmo, por ya saben lo que ha pasado por el Estado de Israel, y que la declaración de Balfour, ¿verdad? Y que la declaración de independencia, y que se acabó el exilio, que no sé qué, y nosotros hemos escuchado, en lo personal, yo he escuchado hasta de personas, ¿sí?, que predican la Biblia, que dicen que el Estado de Israel es el medio de redención, imagínense, de salvación, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Y este es el gran problema en el que se han metido algunos, creyendo que sí, tienen que algo ver con el judaísmo actual. Bueno, diálogo. El diálogo me va a ser Yohanan, capítulo 4, verso 22, o la buena nueva pues de Juan. Vamos a leerlo, ¿ok? Vamos a irnos a este texto. Vamos a tratar de recordar, ¿verdad?, cómo viene. Es más, vamos a usar la Reina Valera 60, que es muy común y que se ha citado así. Hay muchas cosas que decir aquí, porque este acontecimiento revela cuestiones proféticas de los samaritanos, de la ciudad, de Israel. No vamos a entrar en tantos detalles, vamos a recordar algunas cosas importantes. Pero bueno, Juan 4, del 1 en adelante, dice: cuando pues el Adón entendió que los Perushim, los fariseos, habían oído decir, Yeshua hace y purifica más discípulos que Yohanan, aunque él no lo hacía, Juan, ¿verdad? Aunque dice Yeshua no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y que dice le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Shechar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo Yosef. ¿Se dan cuenta? Estamos en Génesis. Estamos hablando de Jacob, de sus hijos, estamos hablando de linaje. Ya hablamos la vez pasada de quién es hijo, ya dijimos qué es hijo, qué es nacer, ya dijimos que el Mesías viene a manifestarse en esta materia, en este plano, a través de una mujer, sí, pero él en la eternidad no ocupó mamá, el Eterno no ocupó esposa, el Eterno solamente pues lo dio a luz, lo hizo nacer, lo engendró de sí, lo emanó de sí. Ya dijimos que eso es hijo, ¿sí? Proviene de los lugares celestiales. Pero cuando venimos a la materia, a los genes, a todo esto, pues aquí está algo importante: Jacob. Jacob, que es Israel, Israel que es Jacob, es toda una historia profética y de propósitos del Eterno. Samaria, ya hemos estudiado en la profecía, en la región que contemplaba parte del reino del norte de Israel, donde estuvieron las 10 tribus en un momento dado, más en aquella época pues lo que era Galilea, ¿verdad? Pero Samaria tenía la etiqueta histórica ya 3 siglos atrás, casi 4 siglos atrás, ¿verdad?, de haber sido incursionada por gentiles en la época de los babilonios, pero que cuando regresan los israelitas, como dice el libro de Esdras
70 creo, si no me lo recuerdo, alguien que me corrija si lo tiene, que que los israelitas que regresaron, dice, fueron a sus ciudades y habitaron sus ciudades. Pero como hubo una asimilación, hubo, ¿verdad?, también gentiles, entonces algunos no los reconocían, igual que a los galileos que les llamaban Galileo de los gentiles, ¿verdad? También a los samaritanos los tenían como que no eran del linaje, ¿sí? Como que eran una mezcla también. Y por ello, entre judíos, entre judeanos, entre habitantes de Judea, aunque fueran de muchas tribus, pues no había esta familiaridad, había repudio. Ya hemos hablado antes también que Samaria pues está reconocida así históricamente, y Sicar, lo que dice aquí Sicar, Shehar, en hebreo significa embriaguez. Fíjense, es la figura de el reino del norte, Israel, Samaria, como una mujer embriagada. ¿Embriagada por qué? Pues por toda la idolatría del pasado y por todo lo que vivían. De hecho, ellos mismos tenían su propio culto en Samaria. Antes habían tenido su propio templo. Y ellos hacían sus servicios en el pozo de Jacob. Ellos creían que ahí era el lugar espiritual para encontrarse con el Eterno, porque pues era la heredad de Jacob que dio a Yosef. Fíjense qué interesante. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo Yosef. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Yeshua le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, como tú siendo judío me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana, porque Yehudim y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí está el famoso tema histórico, ¿verdad?, de que no se podían ver. Bueno, dice, respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el regalo del Todopoderoso, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, amo, señor, Adón, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre? Fíjense, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bueno, aquí está entrando en un tema también, por supuesto, de figuras, figurativo, ¿verdad? La mujer dice, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarla. De pronto entra en un conflicto, ¿verdad? De cuestiones terrenales y de sed terrenal. Y Yeshua le sale con otro tema, ¿verdad? Yeshua le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, dijo, no tengo marido. No tengo marido. Yeshua le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres sirvieron, acuérdense que la palabra en hebreo y todo el tiempo en el Tanaj, es decir, en Éxodo, en Levítico, en Número, en todos los profetas, es servir, abodá, presentar un servicio, ¿verdad? Una obra, un trabajo al Eterno con la vida. ¿Okay? Nuestros padres sirvieron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de servir. Y aquí se está metiendo en más problemas. Primero ya se dejó ver que evidentemente su vida pues es una vida en desorden, sin Torah, sin todo eso. Y es Israel. Ustedes se acuerdan que hemos hablado de esto. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes es tu marido. Es una alegoría, una forma del pueblo de Israel del norte, de las tribus del norte que estaban, y finalmente de todo Israel,
¿verdad? Shehar o Sikar es embriaguez, ya dijimos. ¿Dónde está? En Sikar. ¿Dónde está que digáis? Dice, aquí está. En el verso 4 o 5, Sikar, Shehar, es una ciudad en Samaria que significa embriaguez. Es una mujer que está representando a Israel. Es una mujer que está sin la Torá. Es una mujer que ha tenido 5 maridos y el que tiene ahora no es su marido, haciendo una alusión profética de los imperios por los cuales ha estado y los ha tenido como maridos. Egipto, que dijimos, Asiria, los babilonios, los medos persas, los griegos, y actualmente dice, en esa época estaba bajo Roma. Estaban básicamente bajo el poder de Roma y entregados a Roma. Entonces, la mujer está haciendo una representación de Israel. Porque tienen también de Israel del norte, de Israel del norte, que se asimilaron, que dejaron la instrucción, que dependieron de otros maridos, que dejaron al Eterno por un lado, que en ese momento estaba en transgresión, no estaban en pacto con el Eterno, y además no habían reconocido el lugar que el Eterno reconoció por medio de David, que es Jerusalén, el lugar donde se debe de servir. Y desde Jeroboam dejaron de servir en Jerusalén. Ustedes recuerdan cuando está la división del reino por los pecados de Salomón, viene Jeroboam y recibe 10 tribus, y Roboam se queda con las del sur, con una, Judá y Benjamín. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que desde ese momento dijeron, no vayan más a Jerusalén, acá les vamos a poner becerros de oro. Con el paso del tiempo ellos levantaron un templo y ahí, ¿verdad? En Samaria, pues en el famoso pozo, ¿verdad? De Jacob, era su lugar para... Ellos creían que estaban así obedeciendo, ¿verdad? Y cuando se encuentra Yeshua, primero le tiene que aclarar que con quien está hablando no es cualquier persona, sino que está entendiendo lo que está pasando con Israel, representando la vida de ella. ¿Sí? Ella dice, me parece que eres profeta, ¿verdad? Me parece que tu discernimiento es superior y ya me exhibiste, básicamente, ¿verdad? Pero por otro lado está diciendo, pero nuestros padres sirvieron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén se debe de servir. Yeshua le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén serviréis al Padre. Aquí ya viene lo que todos ya sabemos. Que Yeshua dice que el Padre está buscando servidores que le sirvan donde quiera que estén en espíritu en verdad. Donde quiera que estén, así estén en la Patagonia, ¿verdad? Así estén en Alaska o en el desierto o en África, donde quiera, ahí van a servir. No en templos, no en pozos, no en piedras, no en muros, como hoy día la gente va a los templos y creen que ahí es la casa de Dios y ahí tienen que adorar, le llaman ellos, ¿no? O a sinagogas o a mezquitas, o aquellos que tienen que ir por lo menos, como la tradición, por lo menos una vez en su vida, peregrinar a Jerusalén, al muro de los lamentos y meter ahí su oración, ¿verdad? Lo que hace el mundo, cree que son lugares santos, le llaman así, ¿verdad? O aquellos que van al Vaticano, ¿no? Etcétera, la Meca, etcétera, donde quiera que cada religioso ¿cómo se dice? Le apunta el guarache, ¿no? Bueno, verso 21, entonces, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén serviréis al Padre. Ustedes sirven lo que no saben. Básicamente le está diciendo, ustedes son unos ignorantes. Están sirviendo lo que no saben. ¿Por qué? Porque el servicio que hacían, hasta el día de hoy existen samaritanos, ¿sabían? Hasta el día de hoy hay gente en Israel, en esas zonas que dicen ser los descendientes directos de los samaritanos de aquella época. Todavía tienen ahí un lugar de culto. Todavía se visten como de antaño. Andan de blanco, de hecho. Y
Dicen por acá, yo creo más bien que eran Babilonia, Kuta, Abba, Hamad. Bueno, esos son otro contexto de la historia. Aquí estamos hablando de toda la historia de Israel, ¿sí? Y que en los profetas dicen que estuvieron bajo esos imperios. Bueno, y finalmente llega el 22. Ustedes sirven o prestan su servicio lo que no saben. Y luego dice Yeshua, vean, nosotros, anachnu, nosotros, estaba hablando de él y en el sur, Judea. ¿Qué les parece? Nosotros servimos lo que sabemos. Nosotros presentamos el servicio que sabemos, que está en la Torá, que se habla de un lugar elegido, que se habla de un santuario, un templo, ministros. Ahora vean, ese es el momento, es el contexto de él. No podemos unirnos ahorita y decir, nosotros sabemos y vamos a hacer templo y vamos a servir y vamos a subir a Jerusalén. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, Yeshua está hablando con la samaritana que representa a Samaria y el reino del norte, ¿verdad? Que apostataron. No quiere decir que el reino del sur no apostató también, pero el lugar indicado y en donde iba a aparecer la salvación del Eterno, pues era Jerusalén. Y entonces lo que está diciendo, nosotros servimos lo que sabemos, lo que conocemos. Y aquí viene el famoso texto. Porque la salvación viene de los Yehudim. En este diálogo nos encontramos este texto que hoy día está siendo usado de forma desmesurada por el mesianismo para persuadir a muchos cristianos y decir, mira, Yeshua lo dijo, la salvación viene de los judíos, así que tienes que acercarte a ellos, tienes que hacer que el hermano mayor, que la casa de Judá, que, ¿verdad?, el exilio, que ya están regresando, que ya llegó el tiempo de un montón de cosas. Aquí quiero mencionar un punto muy importante que sobre todo lo he estado escuchando en los últimos meses desde el judaísmo, porque ahora no sé qué cosa traen, ¿verdad?, sobre la salvación, la redención. Ya les dije hace un momento, hay personas, y nosotros hemos conocido un par de personas en el efraimismo ya hace algunos años que les escuchamos de viva voz. Escúcheme bien lo que voy a decir. Y no sé cuántas personas así dicen esto, porque cuando lo dicen en su público, pues lo dicen a muchas personas. Y no somos los que estamos aquí. Lo han dicho a miles de personas. Están grabados en sus audios a miles de personas que se han unido a un movimiento llamado efraimismo, que cuando usan ese texto, ¿verdad?, dicen, es que la salvación viene de los judíos. Jesús lo dijo. O Yahshua, o Yeshua, o Yehoshua, o Yahwehshua, o como el Shua que le quieran llamar ellos, ¿verdad? Dicen es que la salvación viene de los judíos. Esta persona que escuchamos hace unos años claramente dijo, yo creo que la redención de Israel viene por medio del Estado de Israel. Porque en teoría para estas personas, pues ellos son los judíos. No importando la gran mayoría de los judíos tradicionales que no creen en el sionismo, que no van a Israel, que repudian todo eso, que dicen eso es falso. Pero en base a sus argumentos descriptivos de la profecía, según ellos, que lo que ha pasado desde Herzl, Balfour, Ben Gurión y todo lo que ha ocurrido, creen que esto es la redención. Fíjense nada más. Y el sionismo así lo dice. El sionismo dice que ellos están redimiendo a Israel. Hay un tema que voy a mencionar ahora, en algún momento lo voy a ampliar, tal vez. Escúcheme bien. La palabra redentor viene de Goel. Goel es un rescatista, el que rescata de algo. Y en términos bíblicos es el que está
fuera, el que ha apostatado, el que se ha perdido, el que se ha ido y lo va a hacer regresar. Escúcheme bien lo que voy a decir, porque esto es algo que todos tenemos que saber para también tener la respuesta. La palabra exilio viene de la palabra Geulá. Golá es diáspora, exilio. Cuando se habla en la Biblia de que se fueron a la diáspora, es de que están fuera de su tierra, están perdidos. La palabra Golá, Goel, Galut, Gilgul, es de salir y girar. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba por el desierto? Dice que dieron vuelta por los casi 40 años, nada más en eso. Y no es que estaban vuelta y vuelta, pero el lugar en donde se estacionaron y estuvieron varios años en un lugar, varios años en otro, finalmente le dieron una vuelta a una parte y luego entraron. Esa vuelta es una forma de estar Gilgulim. Escuchen bien lo que voy a decir, porque esta palabra la usa el judaísmo místico para decir que están girando, transmigrando. Aguas con todo esto, porque hoy día se está empezando a escuchar el judaísmo, de la Kabbalah, y algunos cristianos que están empezando a decir que salvación no es salvación como el Mesías la menciona. Porque ahora resulta que la salvación viene de los judíos, y los judíos tienen los métodos de salvación, los cuales son regresar de la diáspora y volver a la tierra. Esto aquí ya lo hemos dicho, todos lo saben. Siempre hemos hablado que el judaísmo le llama salvación, redención del Goel, para terminar la Golá en la Galut, en el exilio, en la diáspora, porque dicen ellos que cuando se fueron al exilio están fuera, perdidos, y están girando, y que el Mesías tiene que hacerlos volver, regresar, para que se acabe el Galut, la diáspora. Y dicen ellos que aquel o aquello que haga volverlos es el Redentor o la redención. Este término realmente nunca se llegó a usar hasta la época medieval con los judíos gnósticos, místicos, ¿verdad? De el siglo XV y XVI, apenas hace 5 siglos. Cuando ellos dijeron que Galut es una referencia a Gilgulim, estar girando y girando. Ellos le llaman la transmigración de las almas. Ellos se olvidan del pasado, se olvidan que ya regresaron a aquella época, que Ciro el persa, ¿verdad? Que Israel en aquella época, que el templo. Ellos no quieren saber nada de eso. Dicen que no fue lo que tenían que esperar. Y dicen que siguen girando, le llaman girar, Gilgulim, del libro Sefer HaGilgulim, el libro de las transmigraciones, que son reencarnaciones. Y que cuando llegue el tiempo, los judíos van a proveer un medio de redención. Los sionistas dicen, es el sionismo, es Herzl, Ben Gurión y compañía, los está haciendo volver. Los místicos dicen, es la Kabbalah, el acercamiento y el conocimiento profundo, porque ahora ya resulta que Yeshua fue un gran místico, ¿verdad? Y que enseñaba la reencarnación o la transmigración de las almas, y que lo que él quiere hacer es hacerlos volver, pero al sistema davídico de su momento, templo, sacerdotes, sacrificio, todo eso. Y vean lo que está pasando, que esta salvación viene de ellos, como pueblo, como judíos, como medio. Hoy día se está predicando lo que se conoce como Tikkun Olam, la corrección del mundo. Fíjense nada más. Ellos, el judaísmo místico, y básicamente todo el judaísmo, porque el judaísmo, todos los, hasta donde yo sé, todos los rabinos que pasan por todas las escuelas rabínicas de todos los siglos son cabalistas, a no ser que sean caraítas, ¿verdad? O reformistas,
Pero la gran mayoría, por supuesto que está en el judaísmo tradicional, son cabalistas. Y ellos creen esto. Ellos dicen que las almas se están rotando, que se están pasando por personas y se vuelven a encarnar y a encarnar y a encarnar, y que cuando se convierten al judaísmo, o en este caso cuando se unen con los judíos, entonces viene la Gola, fin de la diáspora. Para el judaísmo místico dice, cuando ya conoces por medio de la mística judía el profundo conocimiento, ¿verdad?, del árbol sefirótico y de todas las esferas y los 22 caminos de retorno, dice, ahí ya llegaste. Eso es redención. Se acabó el galut, el girar, dicen ellos, y ya vino la salvación. Te la acercan los judíos, dicen ellos. Fíjense nada más que cosa. Bueno, pone aquí Jimena Arce, no entienden que, como Yeshua dijo, viene la hora y ahora es en él, donde también se cumple Isaías 2:3, pueblos numerosos llegarán diciendo, vengan, subamos al monte del Eterno, al templo del Elohim de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos, porque de Sion saldrá la enseñanza de Adonai y de Jerusalén su palabra. Así es. De hecho, todas las profecías apuntan a lo que todos sabemos. Pero el tema de ahora es porque quisiera que los que lleguen a escuchar, y yo creo que todos los que estemos aquí, pues concordemos en lo que todas las escrituras dicen. La salvación viene de los judíos, o, por eso puse aquí este que, la salvación que viene de los judíos. ¿Cuál salvación? Ahora aquí hay algo muy importante. Miren, el judaísmo ha presentado una redención hacia el Olam Jabá, le llaman ellos al mundo por venir. Pero para que lleguen al mundo por venir, tienen que salir del gentilicio y entrar al judaísmo por conversión, a la observancia de la Torá, al kashrut, ya saben, todo esto, la enseñanza de los rabinos, obviamente las tradiciones, las halajot, todo esto que ellos le llaman, es un cerco. Dicen, ok, la Torá está acá adentro, pero todos esos mandamientos extras son un cerco, para que si ya te está saliendo de la Torá, por lo menos los cercos no te impiden alejarte. Escúcheme bien, ellos siempre han predicado que el punto principal del Eterno es regresar a ser un pueblo, y muchas naciones se van a convertir, y entonces ya viene la redención del mundo. Le llaman, y ellos no hablan de redención, ellos hablan de tikkun olam. Tikkun es corrección. Ellos dicen, tienes que corregirte tú solo. ¿En qué momento te corriges? Cuando vienes al conocimiento, llaman ellos Da'at, de la Kabbalah, del misticismo judío, de la Torá y de todo lo que los judíos han creído. Y ellos creen que tú eres un judío transmigrando y que tienes que regresar. Y que las naciones también se van a incorporar en las 7 leyes noágidas. Vean nada más hasta dónde se han trastornado las palabras de Yeshua. Yeshua dice, porque la salvación viene o proviene, dice otras versiones, dependen las versiones, porque vean por ejemplo esta, proviene. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque el contexto con la samaritana es, la salvación no va a llegar por medio de Efraín, por medio de las tribus, por medio de Israel del norte. La salvación ya dada en el pasado, he aquí Belén de Judá, no eres la más pequeña, de ti saldrá el rey. ¿Cierto? Ya estaba dicho, Dodí, de la casa de David, mi amado, mi rey, mi príncipe, mi siervo sufriente, todo. Es decir, la tribu de Judá era las familias por la cual, por medio de Israel, iba a venir el Salvador. En todo caso, tendríamos que decir el Salvador que el Eterno envía por medio de los judíos. Yo creo que la interpretación más correcta, independientemente de las palabras que registraron de Yeshua, porque la salvación proviene de los judíos, porque él mismo dijo que es enviado del Padre.
Sí, por supuesto, los profetas hablaban de que iban a nacer en las familias de Judá. Y él estaba diciendo en el contexto a los samaritanos, están sirviendo mal, no es la forma de servir, no es ahí. Yeshua le está diciendo, en este momento la forma es en Jerusalén, pero viene la hora y ahora es, en donde ya no va a ser ni aquí ni allá. No se trata de muro, de templo, ¿verdad? No se trata de un lugar geográfico, porque el Eterno busca servidores que le sirvan verdaderamente. Uh-huh. Dicen por aquí, me da la impresión de que la manipulación del texto, bueno, viene, sí, evidentemente Yeshua está hablando, podríamos decir, de un presente perfecto. ¿Cómo se llama? Yo esto desde gramática soy un problema, ¿verdad? O presente, ¿cómo le llaman? Permanente, yo no sé cómo estas cosas, pero si alguien sabe. Pero lo que está diciendo es que el Eterno ya con anticipación está diciendo que va a enviar la salvación por medio de la tribu de Judá. Y cuando llegue, va a llegar en Jerusalén. Bueno, va a llegar en Judea, ¿no? Es decir, Yeshua le está diciendo muy claramente, en el contexto es, no lo esperen en Samaria. Ustedes fueron desviados muy mal desde Jeroboam a dar otro servicio, a dejar Jerusalén, a dejar la Torah, a dejar la instrucción. Pero a la vez le dice, créeme, y aquí voy a regresar, ¿verdad? Porque en un momento dado le dice nuestros padres, y luego le dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén serviréis al Padre. Es decir, también le está diciendo, aunque le está diciendo, te aclaro, es en Jerusalén, ¿sabes qué? Va a llegar el momento, y es ahora. Voy a leer esta parte del 23 porque es importante. Sin embargo, dice Yeshua, la hora viene y ya ha llegado, ya llegó, en que los verdaderos servidores servirán al Padre en espíritu y en verdad, porque estos son los servidores que el Padre busca. Elohim es Ruach, dice Yeshua. Yeshua dice, el Todopoderoso es Ruach. Como dice otro texto, nadie le ve, nadie le puede ver, nadie le ha visto, nadie le verá jamás. Y los que le sirven deben servirlo en Ruach, en aliento, y en Emet, y en verdad, a través de la Torah. Presente continuo, gracias, ahí está, presente continuo, viene, porque de hecho todo el tiempo está viniendo, es decir, no viene de otra tribu, ¿no? No viene de Roma, no viene de los mayas, no viene del Kundalini, de la nueva era, viene el Eterno ha permitido que venga desde la casa de David. Yeshua declara ser el Mesías, luego bueno, viene la mujer le dijo, sé que el Mesías llamado el ungido ha de venir, cuando él venga nos explicará todas las cosas. Yeshua lo declaró, yo soy el que habla contigo. Y bueno, ya sabemos, ¿verdad? Todo esto, ya sabemos que luego se enteran sus discípulos y ella va y anuncia lo que ha escuchado. Bueno, ¿qué es lo que voy a tratar de que se ponga como fundamento? Porque miren, cualquiera puede decir, no, espera, el fundamento es lo que dijo el Mesías. La salvación proviene de los judíos, punto. ¿Cierto o no cierto? Cualquiera puede decir, este es un fundamento bíblico. Aquí se lee, así se entiende y así. Así que tenemos que confiar en los judíos. Oye, estamos hablando de 2000 años de diferencia. Primeramente, ¿qué es ser judío, no? Fíjense, ¿qué es ser judío? Número uno, dice la Biblia que cuando nace Yehudá, dice su madre, ahora exaltaré al Eterno. La primera definición de judío en hebreo es cuando nace Yehudá y dice su madre, ahora le pondré Yehudá porque ahora exaltaré al Eterno. Número uno, judío, Yehudá significa el que exalta al Eterno. Número uno, definición. Número dos, Judá es ese hijo que nació, del cual vienen hijos, y después se hace un clan, la tribu de Judá. Esa es la tribu de él.
Número 3. Cuando se divide el reino, las tribus del sur, Yehudá y Benjamín, que también muchos del norte por el asedio asirio corren y se resguardan en la tribu del sur, en el reino del sur. Judá o Yehudá pasa a ser el reino del sur con otros israelitas. ¿Me entienden? Judá. Cuando se van al exilio y regresan después de 70 años, ya se convierte en como en una especie de gobierno de Judea o Judá. Vuelve a ser Judá, ya no está Efraín, nada más es Judá, se extienden sus límites y a partir de ahí históricamente se le conoce como el pueblo de Judá. Pero ahí no solamente hay judíos, ahí hay levitas, ahí hay de todas las tribus, un remanente se reúne ahí. Y aparecen también al norte Shamrom, Samaria, los samaritanos como pueblo, y Galilea también como israelitas, pero como otra región. Continúo. Para la época de Yeshua, esa región, aunque había israelitas en la diáspora, en Samaria, en Galilea, en el Ponto, Capadocia, todos los lugares, regionalmente eso era la región de Yehudea o de Judá, los judeanos. Así que regionalmente, pero después ahí mismo hay una diferencia religiosa. Los que profesan la religión como tal del fariseísmo, sea la escuela de Hillel o de Shammai, y que tenían enseñanza en Samaria, en Judea, en todos lados, bueno, no sé si en Samaria como en Galilea, ¿verdad? Eso se le llamó judaísmo. ¿Se están dando cuenta de las diferencias? Desde lo que significa, desde Judá, desde la tribu, desde el reino del sur, y luego pasando por la región de Judea en el primer siglo, bajo Herodes. Y número 6, la religión judía, es decir, lo que creen como etiqueta de judaísmo, tradiciones, Torah, pero tradiciones, fariseísmo, Hillel, Shammai, interpretaciones, de lo cual Yeshua no era, porque llega un momento en donde dice, y vinieron los judíos y le dijeron a Yeshua. Entonces la pregunta es, ¿cómo que vinieron los judíos? ¿Y que Yeshua no era judío? En el sentido, ¿verdad?, del mismo pueblo. Oyes, era judío porque nació en Betlehem y era reconocido como de Judá, pero religiosamente no podías decir judío. Este es otro punto, porque hoy día mucha gente está diciendo, es que él fue judío, nació como judío, vivió como judío y murió como judío. La pregunta es, ¿todos los judíos mueren igual? ¿Y todos los judíos nacen igual? Bueno, son formas de decir, ok, bueno, es que nació en Judea, creció en Judea y murió sepultado, no como los paganos que los incineraban en su momento, ¿no? Bueno, ok, entiendo lo que quieren decir, pero no entiendo cuando dicen es que él fue judío y quieren adjudicarle la religión como creencia. Yeshua no era ni samaritano en religión, ni galileo en religión, ni judío en religión. ¿Ok? Era de la familia de Judá, regionalmente hablando, pero al final él no habló de ninguna religión. Entonces, y luego, no he terminado. Luego Pablo otra vez viene y dice, el que exalta, el judío lo es en el corazón, es en el interior, no en lo exterior. Ahí está, ya lo pusieron por acá. Romanos 2:28. Viene Pablo y dice, a ver, vamos a recuperar lo que es ser un yehudí. Porque por cierto, Pablo de qué tribu era la tribu de Benjamín, ¿verdad? Pero él dijo, yo soy judío, dice, fariseo de fariseos. Dice, ¿acaso el Eterno ha desechado a su pueblo? Dice, no, ¿verdad? Yo soy israelita, dice. Entonces, pero bueno, el punto pues es, viene Pablo y dice, a ver, ¿quién es realmente Yehudí? Yehudí realmente es el que exalta al Eterno.
El que le reconoce, el que le obedece, el que le sigue y obviamente el que ha reconocido. Y ahora vean, esa expresión es fuerte. ¿Quién realmente es un Yehudí? El que exalta al Eterno, el que le obedece, le reconoce, el que ha reconocido a Yeshua como Mesías, como ungido, como enviado. Ese es un Yehudí. Ojo, no estoy hablando de geografía, de genes, ¿verdad? De familias, de apellidos, de nada. Estoy hablando de lo que finalmente en un principio significó. Bueno, continuó todavía. ¿Qué más es judío? Bueno, judío también, después de Yeshua, el judaísmo se organizó, ya son los fariseos, ya los levitas ya casi quedan exterminados. ¿Y qué es ser judío? Ya 200 años después de Yeshua, bueno, exactamente después de Yeshua, pues son 127 años. Es decir, en el año 200 se escribe la tradición oral y a partir de ahí, escúchenme bien, a partir de ahí se define el judaísmo como religión. ¿Qué es ser judío? Porque en todos estos 1900 años hay gente que se convierte al judaísmo. Se convierten bereberes, se convierten árabes, se convierten de Hispania, se convierten tribus en Europa, se convierten los házaros. ¿Qué los hace ser judíos? Ya no es la región, ya no es la tribu, ya no es el patriarca Yehudá, ya no es Jerusalén, ya no es nada. Ahora los hace ser el Talmud. ¿Okay? La tradición judía, que incluye, sí, por supuesto, leyes de conversión o de judaidad por la madre, si es su madre, si es la abuela, si se convirtió, yo que sea, eso lo hace ser judío. Toda la época medieval. Después viene el iluminismo y vienen los descendientes de los házaros, se emancipan y se salen de la judaidad. Los judíos dicen ya no son judíos, quedan fuera, pero ellos dicen somos judíos. Salen los reformistas, salen los conservadores, salen los reconstruccionistas, salen los masortí, salen los ashkenazí, salen los sefaradí y todos vienen de diferentes lugares, todos ven la tradición de diferentes formas, pero para ellos todos son judíos. Vienen los judíos de la Haskalah, los iluministas, de Herzl y compañía, dicen somos judíos también. Vamos a la tierra, ya saben toda la historia, ahí está el hermano Wilmer, recordarnos todo cómo ocurrió todo esto en sus entregas. Y de pronto vienen todos estos sionistas, declaran el Estado de Israel, es judío. Obviamente oficialmente no es el Estado judío, porque eso es una contradicción que nadie entiende, o que a lo mejor muchos no entienden, pero que es totalmente contraria. No puede haber un Estado judío. Y eso lo dice el judaísmo en general. El judaísmo en general, tradicional, histórico, dicen, es una locura decir Estado judío. No existe un Estado judío. No puede haber Torah y Estado. No hay eso. ¿Sí? El pueblo de Israel, dicen ellos, es teocrático. Gobierna el Todopoderoso. No puede haber un Estado. Es contrario. Leyes, ¿verdad? Presidentes, legisladores. Es una estupidez, dicen, básicamente. Así que para todos aquellos que digan el Estado judío, me perdonan, pero quedan reprobados en estadística, historia, gramática y nomenclaturas y todo lo que sea. No existe un Estado judío, no puede haber. Pero el sionismo dicen que es el Estado de Israel y que es judío. La locura más grande, ¿verdad? Pero escúchenme bien, vean todos los judaísmos que hay. Pero lamentablemente de la cristiandad, mesiánicos, efraimitas y muchos, creen que el Estado de Israel y su gente y todos los que están ahí, esa revoltura que están en el muro, o que están vestidos de laicos, o que llevan una ametralladora, ¿verdad? Porque son de las fuerzas de defensa, creen que todo es judío. Y peor, cuando vienen con esas expresiones, es que la salvación viene de los judíos. Este es el gran problema. Los que nos han escuchado durante todos estos años saben que de lo que más hemos hablado es eso, tratar de hacerle entender a la gente. Estamos en tiempos de apostasía, estamos en tiempos de tergiversaciones, de fuera de contexto, de la sinagoga de Hasatán, de Satanás desatado para engañar al mundo entero.
¿Y qué es lo que estoy diciendo? Que cuando vamos a hablar de un fundamento y decir, bueno, Yeshua dijo, porque la salvación proviene de los judíos. ¿Cómo es que tengo que entender este principio, este fundamento? Bueno, a ver, pregunta. ¿Quién necesitaba ser más salvo? Escúcheme bien. ¿Quién necesitaba ser más salvo? ¿El pueblo judío, pues el pueblo de Israel o los gentiles? Pregunta, a ver, aquí quisiera ver sus opiniones. ¿Quién necesitaba ser más salvo? ¿Ellos o todas las naciones? Ya sabemos que si nos vamos a Romanos capítulo, ¿qué? 1, 2, 3, cuando él empieza a hablar de todo esto, ¿verdad? Es más, en Romanos también 9 al 11, y empieza a hablar de la condición de Israel, y empieza a decir, si no fuera por la misericordia del Eterno, dice, como Sodoma y Gomorra hubiéramos perecido. ¿Quién necesita ser más salvo? Todos necesitamos ser igual salvos. Los que venimos de las naciones por el paganismo, por los ídolos, por el cristianismo y todas las tradiciones, y todos. Ellos porque pues igual, teniendo la Torah peor, la quebrantaron, la violaron, la dejaron y fueron a los ídolos, todos. Entonces aquí, número 1, ¿quién necesita ser más salvo? Todos. Aquí voy a entrar al otro punto. ¿Salvos de qué? ¿O salvados de qué? Ellos, como nosotros, dice Pablo de Tarso, todos, dice, nos desviamos a una, no hay justo ni aun uno que haga el bien y nunca peque. Aunque sea un justo que haga el bien, siempre va a haber una transgresión. Y como la profecía dice, vendrá a redimir a Jacob, quitará la iniquidad de Jacob, pero también dice, y a él correrán las naciones. Así que todos. Todos. Y bueno, sí, como ponen aquí, evidentemente Pablo, y ahí va, y aquí va este punto importante que pone aquí César. Por eso Yeshua dice que viene por medio de Israel, ¿sí? Por medio de Judá. ¿Por qué? Porque, y no solamente judíos, la tribu o algunos, o los fariseos, sino hablando en general de Israel. ¿Por qué? Porque ellos justamente fueron los que recibieron ¿qué? La promesa, el pacto, ¿verdad? Los mandamientos, la Torah, el Mesías. Ellos eran los depositarios, ¿sí? Ellos fueron los depositarios. Pero además, no solamente los depositarios, sino que además ellos fueron los ejecutores. Ellos fueron los ejecutores del siervo sufriente. Ellos fueron los que fueron usados para todo esto. Entonces, aquí vamos entendiendo. A ver, ¿salvados de qué? Y aquí va otro punto importante. ¿Salvados de qué? ¿O salvos de qué? Ya les dije hace rato que el judaísmo predica la salvación o la redención de un Goel que los redima ¿de qué? Hasta el día de hoy, que los redima de la diáspora. Escúchenme bien esto, el judaísmo realmente predica la redención del pueblo, sacándolos de la diáspora y llevándolos a su tierra y restaurando la dinastía de David y un templo, un milenio, etcétera, etcétera. Realmente el judaísmo está hablando de esa salvación desde antes y ahora. Entonces la pregunta aquí es, a ver, ¿salvados de qué? Porque ellos dicen que para eso se va a hacer tikún. Cuando los judíos entiendan, dicen ellos, que tienen que volver, entonces hacen aliyá. Aliyá es un mandamiento para ellos. Para ellos mandamiento es hacer aliyá, ascender a Jerusalén. Ya, con eso ya tienen media salvación. Lo demás se hace en la tierra, dicen ellos. Entonces, escúcheme bien, para ellos es ser redimidos de la diáspora, incorporarse al pueblo y cuando lleguen a la tierra ya están redimidos.
Es más, hay una persona que hace algunos años dijo, redención no es redención, sino es en Israel. Fíjense hasta dónde llega el efraimismo. Así dijo, redención no es redención, sino es en Eretz Israel. ¿Por qué? Porque la tradición judía habla de esa redención, una redención terrenal de la diáspora, del exilio, y cuando ya estén en la tierra dice ya son salvos. Por otro lado, cuando venimos al Mesías, la pregunta es entonces, si no es eso, obviamente, que el judaísmo predica desde hace 500 años para acá, porque están expulsados por la reina Isabel la católica y Fernando de Aragón, y dicen ellos que en la conversión y en la persecución están transmigrando las almas y están rotando Galul. Galul dice, se refiere a exilio, y a Gilgulim, a rotar las almas. Mueren y nacen en otros cuerpos, mueren y otra vez hasta que hagan tikkun y regresen. Ese es el tema del judaísmo. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, cuando vamos a toda la escritura, todo el mensaje, ciertamente en los profetas se habla de una redención del exilio, la cual ocurrió. Pero se habla de aquel Salvador, por eso se le dice, y llamará su nombre Yeshua, Salvador, porque él salvará ¿a qué? No dice de la galut, no dice del exilio, dice salvará a su pueblo de sus culpas. ¿Culpas de qué? El alma que pecare, esa morirá. Culpa de muerte. Y dice también la profecía, y a él correrán las naciones. Es decir, tanto para los israelitas como para las naciones, él nos viene a brindar salvación. ¿Salvos o salvados de qué? Ya obviamente en la enseñanza del Mesías y de sus emisarios, salvados o salvos de la muerte eterna. Por eso Yeshua nunca dijo vuelvan a la tierra, por eso los judíos todo el tiempo están diciendo ese no es Mesías porque no hizo volver a los exiliados. Estaban esperando que él redimiera a Israel. ¿Se acuerdan en Hechos 1? ¿Restaurarás el reino de Israel en esta época? Y Yeshua les dice, a ustedes no les toca saber qué ocasión profética y cómo lo va a hacer el Eterno. Vayan y hagan discípulos. Y ellos empiezan a entender, dicen, no se trata de eso, se trata por supuesto de algo más grande. Y evidentemente con el paso de los textos, con el paso de los textos de las cartas de los evangelios, Yeshua dice que se trata de redimir o de venir a salvar el alma. Miren esto. Escúchenme bien lo que voy a decir. Y todos lo sabemos por lo que ya leemos en el Brit Hadashah. Fíjense, lo que dicen los judíos es girar Galut, Gilgul, girar en la diáspora y son redimidos regresando a la tierra. A ver, escúcheme bien lo que voy a decir. Dice la escritura que somos peregrinos y extranjeros, ¿cierto? Dice Yeshua también que en la casa del Padre hay muchas moradas, que Él va a preparar para que nosotros estemos ahí. Leemos en la escritura que estamos de paso y Yeshua dice, no se preocupen por lo que mata el cuerpo, preocúpense por lo que llega a destruir el alma. Todos estos textos están diciendo que ¿qué? Que sí realmente estamos girando, pero acá abajo porque nos hemos alejado del Eterno. Porque en algún momento dado de la existencia estamos en esta condición débiles y rumbo a la muerte por la desobediencia. El alma que pecare, esa morirá. El alma. Entonces, a ver, escúchenme bien, aquí está la clave. En Génesis 1, en Génesis capítulo 2, 3, cuando se habla del árbol de la vida, capítulo 3. Cuando se habla del árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿qué dice? El día que comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Y en el libro de Ezequiel dice, el alma que pecare, esa
se separará. La palabra morir, mut, es separarse de la vida para siempre. Cuando viene entonces el Mesías anunciado con todas las profecías y con un montón de textos, no viene a sacarnos de girar en la tierra como diáspora. Viene a darnos una solución de que nos hemos salido del Padre y estamos acá peregrinando una vez. No quiere decir que vamos a estar dando vueltas y vueltas hasta que le atinemos. Estamos siendo probados para que aquí decidamos volver al Creador. ¿Por medio de quién? De aquel que Él envió, que le llama un Salvador os nacerá en la ciudad de David. Se llama así, Salvador, Yeshua. Así que si dice el alma que pecare, esa se separará de la vida. ¿Salvados de qué? Salvados de la muerte. ¿La muerte qué? No la muerte del cuerpo, no la muerte de la tierra. Esta tierra se queda. La muerte del alma. ¿Qué les parece? La muerte de lo que somos realmente nosotros, nuestro ser. La Neshama, que se conoce en hebreo como el ser que somos realmente nosotros. ¿Sí? ¿Cuántas veces se ven al día al espejo? A lo mejor una, ¿verdad? Cuando se levanta y no quiere mirarse despeinado, ¿verdad? ¿Sabes que ese no eres tú? Ese es el vehículo que traes ahí. Muchos diremos qué bueno, ¿no? O algunos se jactarán, ¿verdad? Pero este vehículo se echa a perder, se descompone, va a morir, a lo mejor mañana no se levanta, o a lo mejor llega a muchos años y queda todo transformado por la vejez. Pero el que realmente está adentro es el ser verdadero, nosotros, que provenimos del Padre, pero que por la transgresión hemos sido separados momentáneamente. Y cuando viene el Mesías, ¿a qué viene? Cuando viene el Mesías, ¿a qué viene? A hacernos ¿qué? Renacer. ¿Se acuerdan que el texto dice, y lo dice Shaul de Tarso? Es más, Yeshua lo dice, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Se acuerdan que se lo dice a Nicodemus? Y Shaul de Tarso luego lo dice, porque hemos renacido, hemos sido renacidos en él. A ver, nosotros ya nacimos de nuestros padres, de nuestra madre, pero realmente estábamos muertos por nuestras transgresiones. ¿Y qué está diciendo el Mesías? Con él, y cuando conocemos la verdad y venimos al Padre por medio de él que nos hace renacer, entonces renacemos porque estamos en una condición muerta. Nuestra alma renace para una esperanza viva. Ahí está. Para una esperanza viva en los cielos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta del impacto de la palabra renacer? Es decir, no nos vino a salvar el Mesías de una geulá, de un golá, de una diáspora. No nos vino a salvar de estar en el exilio. No nos vino a acercarnos a una tierra, a unas personas, porque también para el Eterno ya no hay ni judío ni gentil, ¿sí? No nos vino a salvar de estar en una diáspora, de ser alguna tribu perdida. No nos vino a salvar de cuestiones terrenales. No nos vino a salvar. Cuando viene el Mesías viene a destapar. Por eso no le cae bien al judío esto. Por eso el mesiánico no le cuadra y dice, no, es que la salvación viene de los que están esperando en el judaísmo a que les abran las puertas, andan mendigando que les abran las puertas para que se hagan israelitas, ¿verdad? Ni el sionismo ni el judaísmo histórico acepta esto, dicen, estos están mal de la cabeza. ¿Qué tribus? Ni que nada, son cristianos, sigan con su cristianismo. Incluso los que se suelen convertir y se van, no tardan mucho, los regresan. Tienen que venir a hacer sus negocios acá, ¿verdad? A seguir engañando a la gente que son efraimitas, que soy Efraín y que quién sabe qué, ¿verdad? Y que
Jerusalén, Sels Jahab, o que no sé qué, de oro, y la Hatikvá, y que vamos a subir, ¿verdad? Todas estas cosas, se dan cuenta el desprestigio, el engaño y la caída tan dolorosa de un sistema. ¿Se dan cuenta? Entonces el Mesías, ¿salvados de qué? Pongo aquí, lo que está diciendo es desde el origen. Si comes de el conocimiento del bien y el mal, te separarás, ciertamente te separarás de la vida. Y el que no esperó aquel que iba a venir, está en el Sheol, destinado para muerte eterna. Yeshua vino a anunciar que Él es la vida y nos hace renacer. A ver, estamos en estos cuerpos sin ese conocimiento y sin el Mesías y sin el camino, verdad y vida. Estábamos como muertos vivientes. Ya estábamos separados de la vida. Cuando viene el Mesías entonces y nos hace volver, nos hace nacer de nuevo, con simiente incorruptible, para una esperanza viva en la eternidad. ¿Se dan cuenta? Así que realmente, ¿salvos de qué? De la separación eterna. Ahora mismo en el Sheol hay muchas almas retenidas que han muerto, están separados temporalmente, pero hay otros que van a sufrir la separación eterna, la muerte eterna. El que está guardado en el Mesías va a ser salvo entonces ¿de qué? De la muerte eterna, y va a venir a vida eterna. Entonces, esto lo estoy diciendo para que cuando leamos, porque la salvación proviene de los judíos, estamos hablando de esa tribu, de ese linaje, de esa familia en donde iba a aparecer el Salvador, que es Yeshua, pero que realmente la salvación la envía el Eterno. Y no salvación del exilio, sino una salvación de la muerte eterna. Yeshua lo dijo, no teman al que destruye el cuerpo, teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el fuego. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar, vendré y os tomaré para que donde yo estoy, ustedes estén. Esa es la promesa. De eso somos salvados, de ser destruidos. Yeshua dice que, y también Pablo lo dice, porque Yeshua lo dice en Mateo 25, ¿verdad? Que al final Satanás y todos los que hacen el mal van a ser lanzados al fuego para ser destruidos. Y Shaul de Tarso dice que el último enemigo en destruir es la muerte, y con la muerte se va a destruir toda alma para la muerte eterna que no recibió este volver al Eterno. Pero los que duerman en el Mesías, o durmamos en el Mesías, o vivamos en el Mesías y seamos transformados, seremos transformados, llevados para vida eterna. ¿Salvos de qué? ¿Salvados de qué? De la muerte eterna. Sí, esa es la realidad. Aunque el judaísmo diga, no se trata que del cielo, porque, escúcheme bien, no sé entre ustedes, ¿verdad? Pero un servidor ha sido criticado, se han burlado, nos han menospreciado, nos han dicho de todo, que porque este mensaje es cristiano, que porque nos vamos al cielo. Bueno, el problema del cristianismo es de que dicen que en el arrebatamiento, en el rapto pretribulacional secreto, se van al cielo, se casan con el Cristo cósmico y dependiendo 3 años y medio o 7, después regresan y luego viene el reino milenial. Eso es un desastre, porque ya con eso, el hecho de decir que esperamos una promesa eterna y ser trasladados a la morada del Padre, ya empiezan a decir, eso es cristiano. El cristiano dice otra cosa, el evangélico dice, el dispensacionalismo dice otra cosa. Lo que dice Yeshua es muy claro. No te pido que los quites del mundo, guárdalos del maligno, vivan en justicia, principios de Torah, la ética de la Torah, ¿verdad? Permanezcan hasta el fin, esfuércense, y en la casa de mi Padre muchas moradas. Cuando venga, os tomaré para que donde yo estoy, ustedes estén. Shaul de Tarso dice, seremos levantados y así le recibiremos para estar siempre con él. Y un montón de textos que hablan de un levantamiento sobrenatural.
para ser salvados, no del galut, no de la diáspora, no del gentilicio, salvados en general de este mundo que se va a destruir todo, y heredados o herederos de la vida eterna. Ponen por acá Adam Guanete, en 1 Corintios 13:12, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Jimenar se pone, ninguna condena, por tanto, pesa ya sobre los que pertenecen a Mashiach, Yeshua, pues la ley del Ruach, o la Torah del Ruach, que da vida en el Mesías, Yeshua, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se dan cuenta? De esta manera nosotros, los que vivimos bajo la acción del aliento santo y no bajo el dominio de nuestros condenados apetitos, podemos dar pleno cumplimiento a lo que manda la Torah. Romanos 8, del 1 al 2 y el 4. Shaul de Tarso está dando a entender esto. Venido el Mesías, nos hace renacer para que aquel hombre viejo que no podía obedecer, andar en instrucción, pues ahora renacido ya pueda ver la instrucción y vivir la instrucción, la ética de la Torah, los principios de la Torah, los mandamientos, las enseñanzas, las instrucciones del Mesías. Y una vez renacidos, ahí está, guiados por el Ruach, cumpliendo lo que no se podía cumplir en la carne, entonces hemos sido desatados de los lazos de la muerte. Y mientras vivamos así, entonces ahí está, hemos sido resucitados para una esperanza viva. ¿En dónde? En los cielos. Es lo que dice Yeshua en la casa de mi Padre. No está hablando de una tierra física. Por eso luego viene el autor de los Hebreos y dice la Jerusalén de arriba. Porque nos hemos acercado a la Jerusalén de arriba, a las millares de Malahim, de los Kedoshim. No nos hemos acercado a gente terrenea o terrenal. Entonces, salvados somos de una muerte eterna que ya se habla desde el principio. Ni siquiera estamos aquí hablando o en el Brit Hadashah, desde el principio. Judíos y gentiles, salvos y perdidos. Por otro lado, aquí tengo este otro enunciado. ¿Qué enunciado? Déjenme ver si lo puedo acomodar, porque luego aquí aquí está ahora sí, para que se vea completo. Judíos y gentiles, salvos y perdidos. Dicen por acá, quiero leer Juan Corral, hay un solo pastor, nuestro Mesías Yeshua. Y como pastor, a estas ovejas así es, nos está encaminando, nos está reuniendo en un solo rebaño para llevarnos al Padre, por supuesto. Bueno, dice por acá, Adonai dijo a Yehoshua, hoy yo he rodado de ustedes el estigma de Misraim, por eso este lugar ha sido llamado Gilgal, rodar desde aquel tiempo. Ahí está, Gilgal era también, porque giraron, todos muertos en delitos y pecados, todos íbamos para el mismo lugar. Pregunta Edgar Fernández, hermano, Romanos 11 es una profecía referente al pasado. No lo puso, nada más puso la cita, no me la acuerdo de memoria. Les pido por favor encarecidamente, si no es del tema, Edgar puede consultar los comentarios que están ya grabados. Hay 3 comentarios de la carta a los romanos y ahí a lo mejor encuentra la respuesta. Bueno, judíos y gentiles, salvos y perdidos. ¿Por qué puse este enunciado? Porque miren, la realidad es de que el Eterno habló al principio de la desobediencia. Al principio no había judíos, no había gentiles, no había islámicos, cristianos, no había nada de eso. Adán y Java estaban en esta tierra, tuvieron descendencia, etc.
no había sinagoga, ni templos, no había nada de esto, ritos, no había nada. Era una comunión con el Eterno. Cuando pecan, evidentemente la comunión se afecta, el aliento santo se aleja y ellos quedan a expensas, ¿verdad? Nada más de la obediencia y la muerte terrenal. Si morían ellos, sus descendientes, sabiendo y esperando que en Eva había una promesa que iba a llegar alguien que iba a someter a la serpiente, es decir, a la rebeldía, el pecado, entonces aquellos iban a escuchar el mensaje confirmado cuando Yeshua desciende, dice, al Sheol y luego es resucitado el tercer día. Pero desde aquel entonces hacia acá, todas las almas y después todos los pueblos, y en la época de Yeshua, los llamados judíos y los llamados gentiles, podían participar tanto de salvación o de perdición, ¿cierto? Shaul de Tarso menciona esto. Los gentiles que están perdidos, los otros gentiles, dice, y de los judíos que también ya no tienen esperanza. ¿Se acuerdan que Shaul de Tarso habló de los que todavía leen con un velo? Habló de los que han sido desgajados, y eso lo dice Shaul de Tarso, los que han sido desgajados, ¿sí? Habló de los que, y eso lo dijo al final en el libro de los Hechos, ¿verdad? Oyendo no oyen y viendo no ven, una profecía, dice, para que sean así y no se salven. Entre los gentiles pues también se recibió la oportunidad, muchos desperdiciaron, después en pocos años empezaron las doctrinas, se hicieron religiones, se dividieron, se asimilaron con la política, con el imperio, y ahí ya se trataba de cada quien qué hacía en su vida, ¿verdad? Siendo un servidor en espíritu y en verdad, o siendo un religioso del imperio o de todas las religiones, hasta el día de hoy. La realidad es esta. Gentiles de todas las épocas, pueblos de todas las épocas y judíos de todas las épocas y hasta el día de hoy tienen la oportunidad de salvarse de la muerte eterna o tienen la oportunidad de morirse en la muerte eterna, de perderse. Ajá. Realmente lo que vemos en la escritura es solamente que el Todopoderoso llama a un hombre, a Abraham, con el cual pacta, con el cual su descendencia, etcétera, que no fue perfecta, que tuvieron muchos problemas también, ya de entrada desde Jacob. El único que la libró fue Yosef, todos los demás eran un desastre. Después cuando salen de Egipto ya saben todo lo que pasó, nada más la tribu de Leví se comportó, todos los demás eran un desastre. Después entran a la tierra prometida, ya saben, nada más Josué y su familia la pasaron y todos los demás eran un desastre. Y así pasó. Todos los reyes, la mayoría eran un desastre. Es decir, y aquí hay algo interesante, ellos tenían el conocimiento, pero muchos perdieron. ¿Por qué? Por su rebeldía, la idolatría, la desobediencia, la necedad, las cosas terrenales, ¿verdad? Etcétera. Pero entre los gentiles también, hubo gentiles que llegaron a conocer la verdad, pero no la quisieron, quisieron sus ídolos, quisieron sus deidades, quisieron sus sacrificios, pero los que se acercaban pues llegaban al conocimiento. Es decir, hasta el día de hoy, todos tienen el privilegio de, por medio del Mesías, ser renacidos para una vida obediente. No importa en qué, bajo qué país, imperio, nación, pueblo o lengua estén, todos pueden ser servidores en espíritu y en verdad. Pero depende de cada persona si quiere depender de templo, iglesia, pastor, sacerdote, ministro, lo que sea. Depende de cada persona si quiere por la mística o por la observancia o lo que sea. Depende de cada persona. Obviamente no van a tener la promesa, pero hay que seguir el lineamiento del Mesías. Volveos al Todopoderoso. Esfuércense. Niéguense a sí mismos. No se puede servir a dos amos. Esforzaos a entrar por la puerta. Todos estos es
como dice Shaul en algún momento dado, para aquellos que buscan inmortalidad, no morir más. ¿Cuándo? Obviamente en la muerte eterna. Bueno, Shaul de Tarso, por cierto, también los romanos ahí llega un momento a decir, no todos son Israel. Y no el que se dice ser Israel es Israel. Porque también Israel significa algo, el que vence con el Todopoderoso. Y con el Mesías vencemos, somos más que vencedores. Así que alguien puede estar luchando y peleando su guerra santa como sea religiosa, pero no significa que ya ha vencido y ha luchado y ha ganado. Bueno, estábamos en una muerte pecaminosa, dice por acá, dice Jimena, el que es verdaderamente Israel, que busca servir al Eterno verdaderamente. Los de linaje confirmados en el nuevo pacto en el Mesías junto a los injertados en el Mesías. Y ahora que menciona injertados, quiero mencionar, hay otro texto por ahí también que han abusado de este texto. Cuando Shaul de Tarso, ahí en Romanos, dice el olivo natural y el olivo silvestre. Y ha habido un mesiánico, ya saben, hace años, ex pastor bautista, judaizante, se convirtió al mesianismo judaizado y desde entonces está diciendo que el olivo natural es el judaísmo y que el judaísmo es la religión de la Biblia. Imagínense nada más las locuras. Shaul de Tarso, cuando menciona en Romanos que Israel es el olivo, estaba hablando de ese Israel que había aceptado a Yeshua, que había creído a Yeshua. ¿Por qué? Porque habían sido ungidos también con el aliento santo, y a ese Israel todos nosotros nos injertamos porque el Mesías es el que lo ha puesto ahí. Es la rica savia el Mesías, la instrucción, la enseñanza, la revelación. Pero ha sido un error también garrafal, histórico, que estas personas digan que es el judaísmo el olivo y que tú tienes que convertirte. Imagínense nada más. Es una disparatada decir que los judíos son el olivo natural, porque si hoy día pensamos en judíos, hay judíos hasta homosexuales. Hay judíos laicos, hay judíos ateos, hay judíos iluministas, hay judíos ultraconservadores, hay judíos puritanos, hay judíos cabalistas, la mayoría místicos, etcétera. Y tú dices, ¿cómo? El olivo natural fue, en todo caso, ese judaísmo o esos israelitas que creyeron en Yeshua, fueron renacidos igual y en ellos se cumplen las promesas. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si a ti te dicen es que tú eres el olivo silvestre, tienes que ser injertado en el olivo natural, el judaísmo, pues la gente por eso se fue engañada que en el hermano mayor, que verdad, la casa de Judá, y que hay que acercarnos y hay que apoyarnos y hacer aliyá, y ya se metieron en un problema herético. Lo siento, pero Shaul de Tarso no está diciendo que los judíos fariseos que rechazaron a Yeshua sean el olivo natural. Está diciendo que sí, la salvación también lo secunda lo que es Yeshua, viene por medio de los judíos. Es decir, Yeshua el Mesías viene por medio de los judíos de Judá, de esos israelitas, y esos que creyeron, esos son el olivo natural. Y es a los que nosotros nos hemos injertado. Nosotros venimos de las naciones como olivo silvestre y venimos a creer lo que creyeron aquellos que sí creyeron, como todos los apóstoles, como todos los discípulos, como los 120, como los 70, como los 12. Ahí nos injertamos porque ahí está la unción. Agregan acá, hay de los que su esperanza está en solo lo terrenal, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Adón Yeshua. Filipenses 3 del 19 al 20. Ahí está, vean. Filipenses 3 del 19 al 20. Los que esperan las cosas terrenales es para servir a su vientre, el cual es su perdición.
Solo piensan en las cosas terrenales. Y añade, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Shaul de Tarso dice eso porque Yeshua dijo que en la casa del Padre, ahí están las moradas. Están en los cielos. Bueno, entonces, judíos y gentiles, pueblos de todo tipo, todos tienen la oportunidad de ser renacidos y ser salvados, o seguir en la condición de perdidos para muerte eterna. Bueno, aquí ya me adelanté también, de pronto me adelanto, pero aquí ya pusimos renacidos para vida. Renacidos para una vida. Hay también textos, si los que quieren poner, ¿verdad? Porque hemos sido renacidos. De hecho, el mismo Shaul de Tarso, ¿verdad? Es a los Efesios. Bendito es el Elohim y Padre de nuestro Adón Yeshua el Mesías, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es más, vamos a ponerlo, es en Efesios, ¿no? Al principio. Ahí está, dependiendo las versiones, ¿verdad? Quiero poner esto porque, miren, escúchenme bien, el judaísmo no les ofrece esto. El judaísmo ofrece conversión al judaísmo, y que en algún momento va a venir el Mesías y los van a llevar a la tierra y ahí repártense en algún lugar. El mesianismo y el efraimismo, la misma disparatada terrenal. Los gnósticos que ahora están volviendo a salir, ¿verdad? Ya está empezando a salir un movimiento por un autor judío, laico, disque historiador y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? De pronto se empezó a hablar como guacamaya, de pura cabalá, de puro misticismo medieval, puro gnosticismo platónico, ¿verdad? De Hermes y todo eso. Y ahora están saliendo cristianos que el misticismo, ¿verdad? Que esa es la redención y que, ¿verdad? Y puras cuestiones hasta panteístas. Pero el punto de ellos es igual que la mística. Se acaba el Gilgul, viene el Tikkun Olam y ya todos son uno, y ya viene como una elevación, ¿verdad? De la conciencia por el misticismo, por el árbol sefirótico que sube los 22 senderos de las 10 sefirot, y entonces rompes las kelipot y se quieren ir todos a Atzilut, donde se fue aquel, ¿verdad? Que el Urias, ¿verdad? De ahí viene el Urias, según que el santo Ari se fue a Atzilut, que es el único que ha estado en Atzilut, es decir, en el plano superior. Y puras de estas, ¿verdad? Cosas de estas que la Kabbalah se la traen, todo se lo traen de la escuela de Valentín el Gnóstico, y puras de estas transmigraciones de las almas. Miren, tenemos, hermanos, que estar entendidos de estos textos como ya lo somos, pero porque hay gente que va a necesitar que le refresquen otra vez la memoria, que le refresquen otra vez los textos, porque están sacando también textos para hablarles de cuestiones más judías, gnósticas, del fin del Galut, del retorno a la tierra, de todas estas cosas. Y no, hombre, de veras, miren, ya el hecho de que haya cristianos que estén empezando a hablar de esto y que ya aquí ya encontraron la verdadera iluminación, ¿verdad? Y están a diestra y a siniestra enseñando que el Jesús místico. Y además salen con sus cosas de que Constantino quitó, ¿verdad? La reencarnación del Nuevo Testamento. Ahora vean, salen con esto. Ahora resulta que dicen que Constantino quitó la reencarnación del Nuevo Testamento, que porque ahí se habla de la reencarnación. Háganme el favor. Háganme el favor. ¿Cuántos textos están hablando de contradecir esa famosa reencarnación? Es que está dolido el gnosticismo porque los evangelios gnósticos del siglo II, pues, todos fumados, pues tenían que quedar fuera. No fue Constantino. Ningún creyente del siglo I creía eso. Fueron quedados simplemente porque es basura. Lo siento. Fueron quedados fuera porque simplemente es basura mística, que es la misma Kabbalah. Me perdonan, pero la Kabbalah está fascinando a muchos. Siempre lo ha sido, fascinar, siempre lo ha hecho.
Pero a veces la gente no entiende, porque como le meten cuestiones judías y que la salvación viene por los judíos y que, ¿verdad? Malhud y Keter y todas estas cosas, que Sefer Briah y Yatzirah y la Tzilud y todas estas cosas. Pero bueno, quiero leer esto. Exaltado sea el Todopoderoso, Padre nuestro Adón Yeshua el Mesías, que nos ha bendecido. ¿En dónde? En las regiones celestiales, con toda bendición espiritual en Mashiach. Dependiendo las versiones. Regiones celestiales, bendición espiritual en los cielos, en el Mesías. Esto, miren, esto de un momento a otro resulta que ya es cristiano. Esto de un momento a otro resulta que ya es cristiano, que ya es alegórico, que no existe, que el Mesías no pudo haber enseñado eso, que se trataba de regresar a la tierra y que por qué los apóstoles no hablaron del retorno y puras de estas, ¿verdad? Ahora resulta que esto también es alegórico. No se turbe vuestro corazón, creéis en el Todopoderoso, que en mí en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Y saben a dónde voy y saben el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran también a mi Padre conocerán, y desde ahora le conocen y habéis visto. Es decir, han presenciado lo que quiere la voluntad del Padre. Y luego aquí viene la famosa pregunta, ¿no? Aquí hay una parte en donde dice, porque hay unas personas que dicen, no, es que ahí está hablando en alegorías, no, el cielo, no, en la casa del Padre no es cielo ni nada, ni no sé qué. Pero aquí hay una parte, si no me lo recuerdo, donde alguien le dice, ahora ya te entendemos, dice, porque ya no hablas en parábolas, ahora nos hablas directamente. Y Yeshua les dice, siempre les he hablado directo. Creo que no es en esta parte, pero a lo que iba es pues de que esto que dijo Yeshua, miren, no es alegórico. ¿Por qué? Porque está registrado también, ahí está, que los emisarios lo secundaron así. Los emisarios nunca dijeron, el Señor nos hará volver a la tierra, las tribus perdidas, Efraín y que, ¿verdad? El milenio, nadie habló de esto. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de las mentiras judías, mencioné a un tal, Per Murder, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo su nombre, un rabino supuesto, askenazí, sionista, que quiere persuadir a los cristianos. Fue un fracaso porque luego el judaísmo lo exhibió y quiere exhibir a los cristianos diciéndoles que son Israel, que están perdidos. Y una de las cosas que dice él, lo tengo bien marcado, porque dice, ¿por qué creen que los evangelios no hablan de regresar a la tierra? O sea, le pregunta a los cristianos, y obviamente como muchos lamentablemente padecen de la ignorancia, ¿verdad? Lo primero que dicen, oye, sí es cierto, pues ni en los evangelios ni en las cartas hablan del retorno, pues la promesa del retorno, la tierra, las colindancias y el reino, y todos empiezan, pues sí, pues por eso ocupamos, es que va a ser en el futuro, es cuando regrese, y empiezan a hablar del milenio y ahí va a ser, y se metieron en otro problema. ¿Por qué Yeshua ni los apóstoles hablaron de regresar a alguna tierra y un reino físico? Porque es el Mesías. Y el Mesías iba a venir a revelar las cosas del Padre. Yo no hablo, dice el Mesías, por cuenta propia, hablo lo que el Padre me dice. ¿Y qué es lo que el Padre me dice? Que se acabó este asunto acá abajo, ya no hay templos, ya el Padre busca servidores, permanezcan, yo oro para que el Padre los libre del maligno. Esfuércense y listo, cuando regrese, vámonos a la casa del Padre.
Y por eso viene Shaul de Tarso y dice, bendito sea el Todopoderoso, Padre nuestro don Yeshua el Mesías, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el Mesías. Ahí está. Y aunque aquí habla de predestinación, otro tema que sacaron fuera de contexto, hablando de los israelitas que fueron elegidos para esto, y que luego tenemos entrada nosotros, los de las naciones. Bueno, sigo aquí. Vamos a ir cerrando con esto. Voy a leer aquí los que dicen también. Ponen por acá: el Israel del Eterno creyente en Yeshua obedece la instrucción de Elohim. Tel Aviv, capital de los sodomitas, por ejemplo, ¿no? Cristianos que no saben ni dónde están parados, se comen y tragan todo lo que les dicen, dice Franco. Además, ¿verdad? Se dejan llevar por estas adjudicaciones, ¿verdad? Que no maldigas a Israel, que oren por Jerusalén, y todo lo repiten como loros. Bueno. Lía Navitate, hay un pastor en Venezuela que dicen que Chávez murió porque maldijo a Israel. Me acuerdo cuando aquella vez, que no maldijo a Israel, Bueno, hasta donde yo me acuerdo, no. Hasta donde me acuerdo dijo el Estado de Israel, el sionismo. El sionismo. Pero bueno, ¿se acuerdan aquella vez cómo se desató una desatadera de cristianos? Así, de tonos burlescos y de señalamientos de todo tipo. Ya ves, venganza, eso te pasó porque lo que dijiste. Pero bueno, está la otra teoría, ¿verdad? Está la otra teoría que los sionistas movieron sus piezas y dijeron, ¡ay, aprovecha! Con esto los vamos a persuadir que Dios está con nosotros. Y dicen que lo invadió un cáncer, repentinamente lo atacó. Y vámonos. Ahí están los revisionistas. Así como le pasó a, ¿cómo se llama Yasser Arafat? A Isaac Rabin se lo echaron. A Yasser Arafat lo envenenaron también. Dice que se puso muy malo, quién sabe qué. Vamos, lo enterraron. Y luego las sospechas lo exhumaron, le hicieron un estudio. Estaba envenenado de un material radioactivo. No. Si el mundo se mueve, el enemigo se mueve como pez en el agua aquí. Pero bueno, por eso no crean que hay que tener cuidado, no hay que comer en cualquier lugar ni lo que te ofrecen en cualquier lugar, ¿verdad? Bueno, uno está bajo la fe de Yeshua. Todo lo que te dieren, nada te va a hacer daño, ¿verdad? Allá en el mundo, porque sí se las gastan todos ellos. Bueno, los cristianos se mantienen haciendo caso a profecías falsas en vez de obedecer la palabra del Eterno, tal como está escrita, sin ponerle ni quitarle, ese Juan Corral. Jonathan dice: en un principio, cuando salíamos del cristianismo, algunos caímos en esas enseñanzas, ya que nos sedujeron con palabras. Estos maestros son vendehumo, dice Jonathan. Hablando del efraimismo, pues. Y pone Jimenar: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: aquí ahora hablas claramente, en ninguna alegoría. Gracias, Jimenar. Juan 16, 28 al 29. Vean, Yeshua dice: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. El Mesías hizo un viaje celestial y vino a esta materia a cumplir lo que ya estaba escrito, el siervo sufriente y una expiación. Porque todos estos místicos están diciendo que nadie muere por nadie. El judaísmo dice que nadie puede morir por ti. ¿Cómo ven? Y la escritura dice: sin sangre no hay remisión de pecados.
Está hablando de un problema terrenal y hay necesidad de esto, de un Goel. Ahí está el Goel. El Goel es el que rescata de esta condición, no es el que te va a sacar de la diáspora. Bueno, vean lo que dice Yeshua. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. ¿Cuántas veces lo he dicho? Dice el Mesías. Todo el tiempo he hablado esto con ustedes. Vean, ninguna alegoría. Entonces, salió del Padre, sí, del seno del Padre, como dice la Escritura. Él emana del Padre y luego volvió al Padre y está a su derecha. Más claro, ni el agua. Ninguna alegoría dices, le dicen sus discípulos. ¿Entendieron que eso es tal cual? Dice Franco, por eso nunca entendí los estudios bíblicos de la iglesia del tema del milenio. Súper enredados. Mateo 12:25, vean. Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Yeshua también dijo esto. El día que sea la resurrección, que venga la redención final, no es para acabar del Gilgul acá abajo, de dar vueltas de la diáspora y regresar a una tierra árida en el Negev. Yeshua está diciendo, espérense, el día de la redención, de la resurrección, que lo va a traer él cuando él regrese, por cierto, seremos transformados. Ya carne y sangre no heredarán el reino. Se acabó la materia. Seremos como los malajim, seremos seres de condición celestial superior. Bueno, dicen por acá, y que Trump era el Ciro. Ya saben, cuando empezaron todo esto, tú dices, esto es de risa. Esto nada más se mueve en círculos totalmente, pues ya, ¿cómo les puedes decir? No quieres ofender a la gente, ¿verdad? Pero eso de que Ciro y que Trump, el Ciro y todo eso, tú dices, ¿dónde vive la gente? Bueno, dice... dice Jimena, si hubiera sido algo así, hubiera caído fulminado, así es, la maldición ahí enseguida, ¿verdad? O se le hubiera dado ahí un shock y listo. Pero bueno, dice, pero todo indica que fue intervenido, entre comillas, ¿verdad? Su cáncer. Ha pasado antes, no crean que es la primera vez. Bueno, ya los que andan haciendo revisionismo ya saben que las cosas que pasan no pasan porque hay el castigo de los dioses, ¿verdad? Ustedes saben que ya hoy día los revisionistas, el Titanic no lo hundió un iceberg. Ya saben el tipo de gente que había, ya saben el teje y maneje de los Rothschild. Y todas esas, las Torres Gemelas, ya saben. Todas, oye, eso no es un castigo de los dioses judíos. Estos manejan y tienen, y dice la profecía, que se ha dado poder para matar con hambre, con pestes y con las fieras del campo. Así que imagínense. Bueno, ¿qué más? Muchas cosas aquí están comentando. Y bueno, ya ha habido otros que se los echan de la misma forma y luego salen con que ya ves. Y ya ves la ignorancia caminando, ¿verdad? Bueno, 1 Corintios 15:50, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni lo que se corrompe heredará lo incorruptible. Ahí está. Sorbida, dice, será la muerte en triunfo. Con un sorbo será destruida y se acabó. Bueno, vamos concluyendo. Entonces, renacidos para vida, seremos liberados de la muerte eterna. Miren, aquí hay algo que es definitivo. Que por cierto, vienen estos ahora cristianos cabalistas judaicos y empiezan a decir que miren las cosas místicas, que habló como místico, como cabalista. A ver, espérenme. Los que me han escuchado hace años saben que yo en los estudios, cuando estudiamos los profetas, cuando estudiamos los salmos, cuando estudiamos los evangelios, sobre todo Juan y algunas cosas de Pablo, yo siempre he dicho, este no es un lenguaje cabalista. Antes que existieran cabalistas, mecubalim o místicos o lo que sea, antes que todo,
antes que incluso hubiera pueblo de Israel, el Eterno ya usaba estos términos en alegorías para expresar cosas celestiales. Los profetas no eran cabalistas, los profetas usaban lenguaje figurativo porque el Eterno se los daba. Todos estos son términos figurativos. La luz, ¿verdad? La vida, todo esto. Yeshua cuando viene y habla así no es porque sea un cabalista, porque ahora resulta que, ay, que habló el lenguaje. Mentira, ningún cabalista existía en esa época. En todo caso, más bien le copiaron a él, pero para decir herejías. Pero Yeshua siempre fue su tema de cuestiones celestiales. Ah, ya te entendemos, ahora hablas claramente, sí, pero siempre habló también en parábola, figurativo. Apocalipsis no es cabalista, son aspectos figurativos de cuestiones celestiales y terrenales, etcétera. Te los digo porque ya lo he dicho antes, pero ahora resulta que a fuerza le quieren decir que es un cabalista. Es puras locuras. Bueno, en fin, la cosa acá es de que evidentemente la escritura, y no desde ahorita, sino desde antes, porque ya desde la Torá dice que del Eterno son los cielos de los cielos, ya está hablando de los cielos, no está hablando nada más del primero, el segundo, está hablando de los cielos, del Eterno es la redención, la salvación que viene de esa tribu, por ese pueblo, realmente es el Mesías enviado por el Eterno. ¿Sí? En este título podríamos poner fácilmente el Salvador que el Eterno envió por medio de la tribu de Judá, en la casa de David, del pueblo de Israel. ¿Cierto? Ese podría ser el fundamento ya entendido. Entendido. Cuando Yeshua entonces está hablando con este diálogo, no hay que sacarlo de contexto. Está diciéndole, en Samaria no pueden esperar nada porque el Eterno lo prometió a través del pueblo de Israel, en la tribu de Judá, y en Jerusalén se iba a manifestar el Cordero, punto. Así que esta es la salvación que proviene o que viene de los Yehudim, aquella que el Eterno planeó y que reveló y que llevó a cabo cuando el Mesías se manifestó en este mundo. Israel Correa pregunta, ¿qué es cabalista? Realmente, perdón la pregunta. Bueno, es la mística judía. Es la mística gnóstica del judaísmo. Cuestiones esotéricas. ¿Okay? De puro conocimiento griego, básicamente. Esa es la realidad. Platonismo. Mística judía. Bueno, el caso es entonces de que este texto, ahora que estamos todavía en Génesis y estamos hablando del tiempo de Isaac, Jacob, de Judá, pues seguimos involucrados en el linaje, ¿sí? Y tenemos que entender todo eso. Espero que también los que no hayan tomado nota hayan tomado nota de qué es Yehudá, qué es Judá, cuándo se llamó tribu, cuándo se llamó reino, cuando se llamó pueblo, cuando se llamó religión, cómo la definió Pablo, cómo se llamó en el año 200, qué es judaísmo hoy día, todo esto. Y obviamente, pues sobre todo, para desmentir y para desvincular lo que en el efraimismo, mesianismo y todos estos sismos dicen, que tenemos que esperar, dicen ellos, en los judíos, como si esa salvación tendríamos que esperarlo, y peor, en un estado israelí laico, ¿no? Imagínense nada más. Bueno, y así es como dice también Pablo a los Romanos 1.3, pone aquí Jimenarse acerca de su hijo, nuestro don Yeshua HaMashiach, que era del linaje de David según la carne. Ahí está, hablando de ese linaje que ya mencionamos la vez pasada. Y aunque evidentemente Lucas decía hijo de Yosef, según se creía, que evidentemente ya con la información que tenemos, pues
Y más como lo dice Yeshua. Yo salí de mi padre y vuelvo a mi padre. Ya, con esto es fácil porque todavía hay quienes dicen, es que tiene que ser hijo de David directamente de su linaje y tiene que ser hijo de José, él tiene que ser el padre biológico. Se destruye cuando leímos lo que leímos hace rato, ¿verdad? Que Yeshua dijo, salí de mi padre y vuelvo a mi padre. Salí de mi padre y he venido a este mundo, ¿verdad? Juan 16, 28 al 29. Es más, vamos a ponerlo aquí ya para concluir con en short. Juan 16, 28 al 29. Está aquí más adelante. Con concluimos para que vean también, aunque Yeshua ya lo ha dicho antes, él le dice a los fariseos, ¿de quién es hijo el Mesías? Y todos dicen, pues de David. Y él dice, y como David le dijo, inspirado, dijo el Eterno, a mi amo, siéntate en mi diestra hasta que ponga a tus enemigos a tus pies. Y nadie le contestó. Nadie dice que le pudo contestar. ¿Por qué? Porque les dijo algo que los dejó rebotados. Como David, inspirado, Salmo 110, como David inspirado le dice, mi amo. Porque el Eterno le dijo, a mi amo, siéntate en mi diestra hasta que ponga... Es decir, ya existía antes. Y evidentemente, pues si vemos todos los textos, estaba con el Padre en el principio. Era la palabra por medio de la cual el Padre hablaba. Juan 16, 28, salí del Padre y he venido al mundo. Vean, no dice salí de María o de José y María, o de David, ¿verdad? Porque por cierto, toda aquella alusión de David, del hijo de David, está hablando a Dodí, al amado. Salí, todas las palabras dicen salí del Padre. Partir, proceder, salir, vean la palabra exerjomai. Salir, literalmente, partir, proceder, salir, entrar, escapar, extender, llegar, adelantar, apartar, difundir. Procedo, de él vengo. Aquí yo lo estoy haciendo muy claro. Procedo del Padre. Ahí está. A ver. 28. Aquí hasta lo ponen en rojitas para que no se te escape. Procedo del Padre y he venido a este mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre de regreso. Y le dijeron a sus discípulos, ahora sí hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Elohim. Vean, no le dicen, por eso creemos que eres Dios, o que eres la segunda persona de la Trinidad, o que eres ninguna de estas herejías. Otra vez le dicen, sabemos que provienes del Todopoderoso. Bueno, pues ahí está esta parte también. Déjenme leer lo último que queda por acá. Carne y sangre no harán el reino, así es. Y ponen por acá, y aún así el Mesías conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 2 Corintios 5:16. Y bueno, dice Wilmer al final, los judíos refieren ese verso a Salomón que dice que por respeto, David refiriéndose a su hijo como su Adón, dicen los judaizantes. Imagínense nada más. Y luego a la diestra del Padre. Ya son puros. Los judíos se la gastan, como dicen por ahí, ¿verdad? De todas formas, saben cómo darle la vuelta, ¿no? Pero pues, imagínense lo que se tienen que inventar para negar lo que claramente dice el Mesías. Él salió del Padre y estaba a la diestra el Mesías y listo, fue entronado, nadie más fue entronado. Bueno, pues ahí está. La salvación que viene de los judíos, entonces, es la salvación
de la muerte eterna que el Eterno preparó desde el principio de la fundación del mundo, anunciada en Eva, Adán y Eva, mostrada en Abraham, Isaac, enseñada en Moshe, en la Torá, Pesaj y todas las demás citas, acercada y anunciada con cercanía en todos los profetas, siervo sufriente, etc. Salmo 22. Y finalmente, pues revelada por el Mesías, ¿verdad? Que no se trataba de ningún fin, de ningún exilio terrenal, sino de este exilio de las almas que estamos acá. Este verdadero exilio que estamos alejados del Padre. Y por eso Yeshua dijo: en la casa de mi Padre. Ahí, en la casa del Padre, se va a acabar el verdadero exilio, que es estar alejados del Padre. Estar acá peregrinando. Aquí es donde venimos a girar. Una vez, y como dice la carta a los Hebreos, y es necesario que muera una vez y después el juicio. Así que vamos a morir y nadie va a volver a salir el otro cuerpo y todas esas cosas, que regresiones y que la otra vida y que se acordó de la otra vida, puros engaños satánicos. Finalmente, pues, ¿qué más puede ser? Bueno, pues es Yeshua la salvación que el Eterno envió por medio del pueblo de Israel en la tribu de Judá. ¿Cierto? Fundamento bíblico: el Eterno envía su salvación y ha elegido a la tribu de Judá desde el pasado, a una familia y a una doncella, para hacer venir la salvación, como dice el Evangelio, y pondrá su nombre Yeshua, Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus culpas. Amén.